Hola chicos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Estamos arrancando una nueva clase por Zoom, no queda otra, hay que cuidarse, ¿eh? Bueno, el tema de hoy es la profundización de la historia de nuestro pueblo, de Formosa, ¿no? Ustedes saben que nosotros somos producto de un gran conflicto bélico que ocurrió en Latinoamérica, probablemente el más grande de todos. ¿Mm? ¿Saben de qué guerra estamos hablando? Profe, creo que fue la Guerra de la Triple Alianza, una guerra en la que Argentina, Brasil, Uruguay peleó militarmente contra el Paraguay. Bien, bien, muy bien. ¿Y cuánto duró esta guerra? Mitre había hecho un pronóstico demasiado optimista sobre la guerra. En 24 horas los cuarteles, en 15 días la campaña, en 3 meses la asunción. Sin embargo, la guerra de la Triple Alianza duró entre 1864 y 1870. A ver, tratemos de entender cuál o cuáles fueron los motivos de la contienda. Y existen varias teorías respecto a los detonantes de la guerra. Muchos creen que fueron los ingleses y otros dicen que fue culpa de el mariscal Francisco Solano López, que se andaba metiendo en líos del Río de la Plata. En aquel entonces, el imperio británico era de alguna manera el imperio que controlaba todos los resortes del poder económico y poder político del mundo entero. Y tenía firmes intereses en esta parte del mundo, en Latinoamérica concretamente. ¿Y por qué contra el Paraguay fue toda esta política imperialista del imperio británico? Porque Paraguay estaba en camino de convertirse en una de las principales potencias de Latinoamérica. Corroborando lo que acaba de afirmar, en 1871, al fin del año del conflicto, el gobierno paraguayo se vio obligado a pedir un préstamo a los bancos británicos, en el cual hubo un endeudamiento de 1.440.000 libras esterlinas, de las cuales solamente llegaron al país 200.000. Uh-huh. ¿Y cuál fue el resultado en términos de pérdidas de vidas humanas? Brasil y Argentina perdieron 120.000 hombres. En cambio, Paraguay perdió 400.000 personas, más de la mitad de su población masculina. Prácticamente se quedó sin hombres. Casi todos murieron en el frente de batalla, tanto niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos. Más allá de las disputas políticas que implicaba la participación de Inglaterra en la política de Latinoamérica, las excusas inmediatas fueron los diferendos territoriales que tenían Paraguay con Brasil por un lado y con Argentina por el otro. Para entender mejor todo este proceso que significó el nacimiento de nuestra patria chica, nosotros tenemos que entender que hubo un laudo arbitral al cual Paraguay y Argentina se sometieron voluntariamente. A pesar de que ganamos la guerra, Argentina acordó con el Paraguay acudir a un tercer país, que en este caso fue Estados Unidos, para que definiera cuáles van a ser los límites entre nuestros dos países. Al finalizar la guerra, Paraguay perdió el 25% de su territorio aproximadamente, toda la zona del Mato Grosso en manos de Brasil, que reclamaba esas tierras, y en el caso nuestro, la provincia de Formosa y parte de la provincia de lo que actualmente es Misiones. Pero para hablar de esto, vamos a acudir a un especialista en la materia, en este tema, que es el profesor Rubén Díaz, que ya lo estoy viendo acá, ya está conectado. Profe, buen día, ¿cómo le va? Muchas gracias por su predisposición. Bien, Fabián, acá andamos en la pandemia, no puedo salir ni a la esquina, pero siempre trabajando en lo mismo. ¿Viste? Sí, gracias a la tecnología nos podemos comunicar porque si no, no hubiera podido ser posible, ¿no? Bueno, profe, justamente estamos hablando del tema del laudo arbitral. ¿Qué nos puede contar al respecto? Finalizada la guerra de la Triple Alianza en 1870, el gobierno de Buenos Aires, que desde entonces el presidente era Domingo Faustino Sarmiento, va a crear la gobernación del Chaco, es decir, un territorio que había sido prácticamente descuidado por las autoridades nacionales, tanto de la Confederación como de la República Argentina, durante mucho tiempo, que abarcaba toda la región del Chaco, desde Bahía Negra hasta el río Bermejo. Establece la capital del territorio en Villa Occidental.
que es una población que se encontraba entre el río Verde y el río Pilcomayo, más o menos a unos 30 kilómetros al norte de Asunción, pero del lado, de la margen derecha del río Paraguay. Y designa gobernador del territorio al general Julio de Bedia. Esto es en 1872. Firmado el Tratado de Límites con el Paraguay en 1876, 6 años después de terminar la guerra, se plantea el problema de los límites, y los límites especialmente en la región del Chaco. El Paraguay reclama como propio, como soberanía, hasta el río Bermejo, y la Argentina, el reclamo original, reclama todo el Chaco hasta Bahía Negra. Lógicamente no se ponen de acuerdo, entonces se discute y ambas partes ceden en su reclamo una parte del territorio. Es decir, Paraguay cede todo el territorio que está entre el Bermejo y el Pilcomayo, es decir, lo que hoy es Formosa, ¿no? Lo cede y dice, bueno, reconoce que es hasta el Pilcomayo y no el Bermejo. Y Argentina, por su parte, también reclama, o mejor dicho, resigna sus pretensiones entre Bahía Negra y el Río Verde. Lo que va a quedar en disputa, y no se ponen de acuerdo, es el territorio que queda entre el Río Verde y el Río Pilcomayo, donde está justamente la capital, Villa Occidental, ¿no? No sé, ninguno de los dos cede, entonces, como no se ponen de acuerdo, y no ven a recurrir tal vez a una guerra que había terminado tan mal para todos, ¿no? Tanto para los vencedores como para los perdedores. Deciden designar un árbitro que, digamos, resuelva la disputa. Y eligen como árbitro de la disputa al presidente de los Estados Unidos, a don Rutherford Hayes. Este presidente recibe los antecedentes y después los embajadores y representantes de ambos países en Washington van a hacer su alegato, cada uno va a defender su posición, ¿no? Y eso transcurre hasta el año 1878, hasta noviembre de 1878, en que el presidente norteamericano dicta el famoso fallo sobre la cuestión. Un fallo que en realidad es muy breve, no fundamenta prácticamente nada. Dice simplemente, visto el pedido formulado por Argentina y Paraguay, el territorio de disputa, el presidente establece que el territorio de disputa pertenece al Paraguay. Cagó. Punto. A quien tiene que llevar todas las tratativas es al capitán Luis Jorge Fontana. Porque el gobernador, que era Mansilla en ese tiempo, casi nunca estaba. Primero que vivía en Asunción, cuando estaba, y después andaba de viaje, estaba en Europa, decir, no. Y Fontana es el que tiene que cargar con toda la responsabilidad. Cuando se toma conocimiento del fallo Hayes en noviembre de 1878, hay que cumplirlo. Entonces es allí cuando el gobernador le encarga a Fontana que busque un lugar donde trasladar la capital. Pero no quería que sea un territorio demasiado lejos del límite, por si alguna vez volvían otra vez, ¿no es cierto?, los reclamos, qué sé yo. Entonces tenía que ser entre el río Pilcomayo y el río Bermejo. Y los lugares que había entre el Pilcomayo y el Bermejo no eran muy aptos para establecer una ciudad, porque eran inundables. Entonces los paraguayos, ¿qué hacen? Dice que quieren que la entrega se haga el 14 de mayo. ¿Por qué eligen el 14 de mayo? Porque es el día de la independencia del Paraguay. Ellos hacían coincidir el día de la independencia con un acto tan importante como era la recuperación de un territorio que ellos reclamaban por tanto tiempo, ¿no? Y así se hace. El 14 de mayo de 1879, ¿no es cierto?, se hace la entrega de Villa Occidental en un acto donde se arrodilla la bandera argentina, unos cañonazos la saludan, qué sé yo, todo bien, muy cordial, era todo, ¿sí? Pero Fontana vivía por adentro, ¿no es cierto?, la angustia, el dolor de tener que ver arder el pabellón argentino de un lugar que ellos habían, desde mucho tiempo atrás, habían estado fomentando, habían otorgado tierra, habían entregado concesiones, había gente que tenía chacras, quintas, lotes urbanos, todo lo que era, más o menos lo que fue Formosa acá, fue Villa Occidental. Hasta el plano de la ciudad era parecido.
Y para hablar de este tema también está conectado ya con nosotros el profesor Justo Lindor Olivera, quien amablemente nos cedió unos minutos para poder conversar justamente de este tema. Profe, muchas gracias por su tiempo. No, al contrario, es una satisfacción. La principal pregunta que queremos hacerle, profe, es si es cierto que el comandante Jorge Luis Fontana se desmayó al momento de arriar el pabellón nacional en el momento de la entrega de Villa Occidental. Los que comentan como crónica este episodio dicen que estaba muy emocionado cuando tuvo que arriar la bandera argentina para que se hice después la bandera del Paraguay. Todo esto en un ambiente muy cordial, muy solidario, muy fraterno entre Argentina y Paraguay. Además, los representantes del Paraguay, que eran Benjamín Aceval, Patricio Escobar, estaban acompañados por representantes de distintos países latinoamericanos, de Brasil, de México, y estaba el padre Oro, que fue quien redactó el acta y al cual Fontana lo recuerda con mucho respeto, admiración y cariño. Parece ser que Fontana no se sentía bien, entonces se retiró a sus aposentos, diríamos, y luego cuando se supo que estaba pasando un momento difícil, todos los que habían participado del acto fueron a saludarlo. Y ahí ya estaba bien Fontana, ahí hicieron un brindis muy emotivo, muy interesante, que yo lo transcribo en mi libro, donde hablaron prácticamente todos los que estaban en representación de distintos países en ese acto. Fontana tenía una carga enorme de afecto y naturalmente le dolió. Pero, en fin, la orden del gobierno nacional era esa, la entrega, porque el presidente Avellaneda dijo en el acto donde informó en el Congreso de la Nación, dio cuenta de esto y dijo de que, como siempre, la Argentina tenía que cumplir con sus obligaciones, que era respetar los fallos internacionales. Vale recordar que esto que le sucedió a Fontana fue un mes y pico después de la fundación de Formosa, lugar que se conocía como la Vuelta de Gómez, justamente porque en esta zona vivía un señor de apellido Gómez, y fue quien precisamente lo ayudó a Fontana a ocupar el territorio en esa oportunidad. Y Fontana dice en su carta abierta de que cuando llegó a este lugar se encontró varias personas que ya estaban desde tiempo antes trabajando en esta zona. Toda la ribera del río Paraguay y Paraná más abajo estaban cantidad de obrajes donde personas procedentes de la Argentina y del Uruguay, del Paraguay, extraían madera para vender hacia el sur y hacia el norte también. Entre esos obrajeros se encontraba este señor Gómez, que era oriental, es decir, del Uruguay, y que estaba trabajando acá con autorización del gobierno nacional. Pero también estaban otras personas, otros señores como Salaverry, como Betterete, Danieri y varios más, muchos. De modo que, concluyendo, esta ribera del río Paraguay, la ribera, diríamos, de la costa derecha, estaba, no digo poblada, sino ya había gente que vinieron, repito, con el propósito de trabajar en la extracción de madera para la industria especialmente, porque era madera dura, muy apreciada en todas partes.
Otra cuestión también es la controversia que existió y todavía hoy existe sobre la fecha de la fundación de la ciudad de Formosa. Fontana ya conocía desde antes, había hecho viajes de exploración por la ribera del río Paraguay, la ribera derecha diríamos, y había señalado algunos puntos como Monte Claro, Orange, Formoso, Herradura, etc. Y después de analizar bien los trabajos, se inclina por Formosa por una serie de razones, ¿no? En primer lugar, porque Formosa tenía la cota más alta de la costa, de la barranca, y estaba a cubierto, en cierto modo, de las inundaciones. En cambio, los otros lugares sí habían sido inundados. Incluso en el año 78, o sea, un año antes de la fundación, hubo una gran inundación, y el único punto que se salvó, diríamos así, de la inundación fue Formosa. De modo que esa es una de las razones por las cuales Fontana decide fundar, y llega el 28 de marzo después de que él haya elaborado un informe muy completo a pedido del gobernador Lucio B. Mansilla y respondiendo, por supuesto, a las órdenes del gobierno nacional. Recién el 8 de abril llega un contingente de guardiacárceles desde que había pedido el gobierno del Chaco a Corrientes para darle una mayor seguridad a esta gente que ya estaba asentada en este lugar. Por eso se establece, se considera, mejor dicho, el 8 de abril como el día de la fundación. Más aún, no se habla de fundación, se habla de toma de posesión, pero que al final viene a ser lo mismo. Pero quien arma todo este lío es el propio Fontana, que le escribe una carta a Carlos Castañeda y que después incluso se publica en formato folleto como carta abierta. En el texto de la carta abierta, cuando trata el tema de la fundación, bueno, no hay ninguna duda de que sostiene el 8 de abril, pero la edición de la carta, cuando la hace pública, porque la publica en un folleto, dice fundado el 28 de marzo, ¿no?, de 1879. De modo que hay una contradicción en Fontana que es en parte lo que desató la confusión. Aparte, la legislatura provincial, el diputado Rogland, presentó un proyecto en una oportunidad que terminó, al final yo tengo el documento de la sesión donde se trató esta cuestión. La idea era ratificar en cierto modo el 8 de abril, pero se terminó adoptando el día 28 de marzo, la fecha 28 de marzo. Después se siguió en el análisis de los documentos y se volvió definitivamente a la fecha 8 de abril. 8 de abril, desde la fundación de Formosa en adelante, ya era la fecha de fundación. Hay documentos en el archivo de la municipalidad donde la comisión municipal, a 4 años de la fundación, o sea, en el 83, decide ir a invitarlo al gobernador a los actos de festejos de la fundación de Formosa, de la villa. Y la fecha de ese encuentro con el gobernador era el 4 de abril. De modo que no hay duda de que si lo funda, porque los que fueron a invitarlo al gobernador eran los fundadores, los que habían venido con Fontana. De modo que no podían equivocarse ellos de día, ¿no? De modo que eso ya hay un montón de documentos que ya han dilucidado definitivamente esta cuestión. Ya que hablamos de dilucidar, ¿de dónde sale el nombre de Formosa? Y hay muchas versiones, todas, como no hay una fehaciente definitiva, todas tienen, diríamos así, su valor. Cuando uno aventura una opinión o una tesis, sin duda que hay
algo de cierto. Pero la versión tradicional que viene desde los orígenes, diríamos, que es la que atribuye el nombre a los españoles, a los primeros españoles que pasaron por estos lugares. En el caso de Ayolas, que pertenecía a la expedición de don Pedro de Mendoza, aunque es probable que antes ya de la expedición de Gaboto también pasaron por acá, pero no hay registrado prácticamente nada. Pero también está la otra, que Fontana tenía su diario forrado con un mapa de Taiwán, país que desde antaño se lo conocía como Formosa. ¿Es posible que Fontana haya tomado de su diario el nombre Formosa para bautizar a nuestra ciudad? Bueno, es una de las tantas. Sí, en las Filipinas, en todos los archipiélagos del extremo oriente, hay muchos lugares que llevan ese nombre porque fueron conquistadas y colonizadas, si no por los españoles, fueron por los portugueses. Y en ambos casos se utilizaba la palabra Formosa para bautizar, ponerle el nombre, el topónimo a muchos lugares. En Brasil hay muchísimos lugares que llevan la palabra, el topónimo Formosa, o que deriva de Fermosa. Pertenece al idioma antiguo castellano, de modo que no es de extrañar que donde estuvieron los españoles o los portugueses encontremos nombres de esa naturaleza. Tal es así que meses antes, en octubre del 78, aparece en una comunicación del gobernador Lucio B. Mansilla al gobierno nacional, aparece por primera vez el topónimo Formosa. A partir de esa época, de esa fecha, octubre del 78, se comienza a hablar de Formosa. Y incluso del riacho Formosa, no sé si se llamaba el riacho Formosa por el nombre de la villa Formosa o si la villa Formosa tomó el nombre del riacho. También eso es una incógnita. Yo no podría dar una respuesta sobre esa cuestión. Lo que sí estoy seguro es que el nombre no fue impuesto por Fontana. Fontana lo toma de Mansilla. Mansilla sería el primero que utilizó esa palabra o ese nombre. Estas son cuestiones todavía a dilucidar, pero hay que trabajar con seriedad en base a la documentación que se va encontrando. Hay trabajos muy valiosos. Uno de ellos es el del profesor Bardella, de grata memoria para los formoseños. Y otro trabajo muy serio, muy científico, del profesor Ernesto Meder, del Chaco, que ya también falleció. Son los dos trabajos que yo consulté y que me parecen los más serios, pero que dejan siempre pendiente la cuestión, ¿no? Para seguir investigando, hasta que podamos encontrar una versión que sea lo más verosímil posible. Bueno, muchas gracias, profesor Justo Lindoro Olivera, muy valiosos sus aportes. Después de este momento grato, te saludo y hasta cualquier momento. Lo mismo, profe Rubén Díaz, les agradezco infinitamente, ¿eh? Ustedes son un gran valor para recuperar la historia de nuestro pueblo. Lo importante es que uno pueda seguir aprovechando el tiempo de pandemia para poder seguir leyendo, investigando, ¿no es cierto? Bueno, chicos, espero hayan podido aprovechar la charla con los dos profesores. La verdad que un montón de datos relevantes e importantes nos dieron, más los que nosotros veníamos repasando. Yo les acabo de mandar la tarea, las consignas, digamos, para poder sintetizar y organizar estos contenidos. Y en la próxima clase, la presentación del trabajo y un repaso oral de todo lo aprendido en el día de la fecha. Cuídense, chicos, les mando un abrazo. Nos vemos, nos despedimos. Chau, chau.
Chao, profe. Nos vemos. Papá, ¿cómo se llamaba el barco que trajo a los primeros colonos a Formosa? El vapor El Resguardo, papi. Papá, ¿y era algo así como un colectivo de río? Y era más o menos parecido. Yo diría que se parecía a una lancha grande de esas que usa prefectura para patrullar el río. Servía para trasladar personas, pero también para trasladar otras cosas, el vapor El Resguardo. Yo diría que servía para muchas cosas, ¿sabes por qué? Porque el vapor El Resguardo participó de la última batalla naval de la región. ¡Guau! ¿Querés que te cuente la historia? Sí. Bueno, todo comenzó en el puerto de Corrientes, cuando un grupo de paraguayos rebeldes, digamos, con ideas políticas y rebeldes a los que estaban gobernando el Paraguay en ese momento, tomaron el barco Galileo. A poco de fundada la ciudad de Formosa, a mediados de junio de 1879, un grupo de paraguayos secuestró un barco de pasajeros llamado el Galileo. El jefe de esos rebeldes se llamaba Juan Godoy, que quería llegar hasta el Paraguay para derrocar a su gobierno. Fontana recibe la orden del ministro interino de Guerra y Marina, Luis María Campos, de apresar al vapor revolucionario si entra en aguas argentinas. Inmediatamente, el comandante argentino parte desde el puerto de Formosa con una dotación a bordo del vapor El Resguardo. En inmediaciones de Humaitá, mantiene un diálogo pacífico con el líder de los insurrectos, quien le manifiesta la intención de no atacar a ninguna población argentina. A pesar de ese compromiso, Fontana decide vigilarlo de cerca. Por su parte, el gobierno paraguayo, enterado de la situación, envía una corbeta de guerra, el Taragüí, comandado por el capitán de fragata Remigio Cabral. Cuando la embarcación paraguaya se encontraba a 6 leguas de Formosa, Fontana se sube al resguardo y se acerca al buque, preguntando qué hacían por allí. El jefe de la expedición, el general Patricio Escobar, quien más tarde sería presidente del Paraguay, le contó que iban a encontrarse con el buque Galileo con intención de hundirlo. A Fontana esto no le gustó. Hacía muy poco tiempo había terminado la guerra de la Triple Alianza y no estaba bien que se siguieran matando entre hermanos. Fue así que se comprometió a apresar el Galileo si se acercaba a las costas de nuestro país. El 22 de junio de 1879, el Taragüí atacó al barco rebelde, quien a su vez respondió con 2 cañonazos. Fontana se interpuso con el resguardo entre ambos barcos. Juan Godoy y los rebeldes no podían salir vivos de allí, no tenían escapatoria. Pero Fontana tuvo una idea. Si ellos se rendían con él, no les iba a pasar nada, solamente quedarían presos por unos días, pero se salvarían de morir. Juan Godoy aceptó el trato y bajó la bandera paraguaya del barco El Galileo, y Fontana hizo subir la bandera argentina. Y esto significó una reparación para Fontana, después de que lo habían obligado a bajar la bandera argentina en Villa Occidental. Sí, qué interesante, papá. ¿Viste? ¿Te gustó? Sí. Historia formoseña. Bueno, ¿comamos algo? Sí. ¿Te parece? Sí. Excelente.